¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Amigos, buen día, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento están pasando este video, así que los saludo muy cordialmente y gracias le doy a Dios por darme el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra. Y también agradecerle a Héctor que me ha invitado para poder dar esta palabra a ustedes y también a la iglesia, a la iglesia que está ahí en calle 23 en La Plata también, para agradecerles por la invitación. Vamos a tener una pequeña oración y después vamos a comenzar con la lectura de la palabra. Padre Celestial, bendito Dios, Señor, te agradecemos por este día. Queremos, Señor, agradecerte por el hermoso día que nos has permitido compartir con los hermanos. Señor, te pido que los bendigas, Señor, que bendigas esa iglesia, Señor, y que ellos, Padre, puedan ser luz en el lugar donde los has puesto, Señor. Te pido ahora también que bendigas tu palabra y que sea de bendición, Señor, para todos los que la escuchamos y los que la van a escuchar en el video, Señor. Te agradecemos por todo lo que nos das y especialmente por haber dado a tu Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz del Calvario y por haber resucitado al tercer día. Te agradecemos, Señor, por esa sangre derramada, por ese cuerpo mutilado por nosotros, Señor. Te agradecemos por todo tu amor para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a compartir una lectura en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Vemos acá una charla entre Jesús y una persona muy importante, Nicodemo, una persona un principal entre los judíos. Vamos a empezar a leer la palabra. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo era dice la palabra, un principal, era un fariseo principal entre los judíos, era una persona muy importante en la sociedad judía, ¿no? Y los fariseos cumplían una doble función dentro de la comunidad judía, que era no solamente la función religiosa, sino también una función como judicial. Ellos eran los que se encargaban de los juicios y todo lo que tenía que ver en cuanto a lo religioso. Si bien lo político estaba a cargo de Roma, lo religioso estaba a cargo de los fariseos. Y esta persona es muy importante. Y fíjense que dice que va de noche a hablar con Jesús para que nadie lo vea. O sea, tenía temor de los propios suyos, pero tenía curiosidad de conocer a Jesús. Él tenía curiosidad de conocer a ese maestro de que se estaba hablando, de cosas que hacía, de señales que él hacía. Si nos basamos solamente en el Evangelio de Juan, lo único que vemos anteriormente a esto es las bodas de Caná, cuando él convirtió el agua en vino, en ese casamiento. Pero también dice en el Juan 20, en los versículos 30 y 31, que hizo tantas señales Jesús que no cabría libro en el mundo de todo lo que hizo Jesús. Así que probablemente haya hecho muchas cosas más. Por eso él iba con esa curiosidad de conocer a Jesús. Dice, y fíjense lo que dice, ¿no? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El único de los fariseos que reconocía que Jesús había venido de Dios. Porque los demás, Anás, Caifás, todo eso, decían que no, que era hijo de Belcebú. Si ustedes ven durante el relato de todos los evangelios, desde Mateo hasta Juan, en todos lados tiene siempre confrontamientos con los fariseos. Y decían hijo del demonio tiene, hijo del diablo, ¿quién es este? Este no puede haber descendido nunca de Dios, ¿qué hay algo bueno en Nazaret? Si ustedes lo leen, después se van a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo. Pero este hombre no, este hombre vino con otra disposición, vino a conocer a ese Jesús del que se estaba hablando. Y dice, fíjense lo que responde Jesús, y a mí me encanta esta parte, ¿no? Dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo descolocó. Con esa contestación que le dio, lo descolocó. Porque yo me imagino que Nicodemo habrá pensado que iba a hablar de par en par, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos a hablar de temas que conocemos los dos. Pero Jesús lo descolocó con lo que dijo. Por eso Jesús fue una persona, como muchos dicen, revolucionario. Vino a cambiar, a revolucionar todo. Revolucionó la ley y revolucionó todo. Y acá le está demostrando. Él, de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que si no estás a mi altura, le dijo Jesús, como diciéndole, si no estás a mi altura, a mi conocimiento, no puedes venir a hablar conmigo. Hablando humanamente, ¿no? Pero él acá está diciendo otra cosa. Está diciendo que si no nacieres de nuevo, o sea, si no crees que yo realmente vine al mundo para salvarlo, no puedes hablar, no puedes ver el reino de Dios, dice, ¿no? Fíjense la contestación de Nicodemo, por eso la descolocación que yo les decía antes. Le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro, fue tal el desconcierto que quedó Nicodemo, que llegó a pensar hasta esas cosas, ¿no? De cómo un hombre puede volver a nacer. Y fíjense lo que contesta Jesús en el versículo 5. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Acá agua significa palabra, o sea que el que no naciere de la palabra, el que no naciere por medio de la palabra, conociese la palabra de Dios, y no conociera del Espíritu, no tuviese el Espíritu de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. O sea que si nosotros, por más que hagamos toda la ley, cumplamos toda la ley, cumpliéramos todos los mandamientos, todo lo que dice la palabra, pero no la creyéramos, no podemos entrar en el reino de Dios. Ahí estaba queriendo decir eso. Fíjense lo que dice el versículo 6, perdón. Lo que es nacido de la carne es, o sea, nosotros nacimos una vez y hasta que nos muramos no vamos a volver a nacer, humanamente, carnalmente. Eso es lo que está queriendo decir. Pero dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, tenemos otro nacimiento más, el nacimiento espiritual. Y dice el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, es algo que el Señor le está explicando, no te maravilles, no es para que te pongas, para que te maravilles de lo que digo. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, nosotros, habiendo nacido del Espíritu, tenemos libertad de movernos por todos lados. Pero moviéndonos, ¿para qué? Para predicar la palabra de Dios, una vez que creemos en Él. Y acá está diciendo, si uno se para en el medio del campo, o poner en un lugar donde no hay casas, donde no hay un lugar desierto, el viento por ahí lo podemos sentir de frente y después por ahí lo sentimos de atrás. Y cuando dice oye su sonido, cuando hace un remolino se escucha el sonido del viento, ¿vio? ¿Vieron ahí en un lugar cerrado, por ahí en un lugar donde hay como sé yo acá en mi casa tengo un patiecito chiquitito y se escucha el constante, cuando se arremolina el viento se escucha el ruido, ¿no? De hecho muchas veces da miedo, pensamos que se puede caer los vidrios o algo por el estilo. Y dice, respondió Nicodemo, perdón, y el 8 dice, el viento sopla, ya lo leí, y el 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿No? Y fíjense lo que le contesta Jesús, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Se supone que habiendo sido maestro de Israel tendría que conocer toda la palabra de Dios, hasta la que estaba escrita hasta ese momento. La ley de Moisés, los salmos, los profetas, todos los libros que ellos vieron, los jueces, los reyes, todo lo que ellos tenían escrito. En todo momento se habla de la palabra, en todo momento se habla de Cristo, del Mesías. En toda la palabra de Dios, en todo el Antiguo Testamento hay simbolismo del Mesías, de la crucifixión del Señor y del nacimiento de Jesús. Y él está diciendo, ¿cómo? ¿Vos sos maestro de la ley de Israel y no conoces esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Dice, de cierto, o sea, de verdad yo te estoy diciendo que lo que sabemos hablamos. O sea, ¿quién más que Jesús iba a saber de Dios? Si Él era Dios, si Él es Dios. ¿Quién más que Él que iba a saber? Pero Él vino a hablar cosas terrenales, porque si iba a hablar de las terrenales y no le entendían mucho y no le creían, mucho menos le iban a creer las celestiales. No nos olvidemos, como recién les decía, que trataron de todo a Jesús. De impostor, de falso mesías, de hijo de Belcebú, hijo del demonio, tantas cosas le han dicho. Y no creían en lo que él decía y eran cosas terrenales. Imagínense si hablaba de las celestiales y de las cosas que nosotros no sabemos, que por ahí ni siquiera están escritas en la Biblia porque nunca lo íbamos a entender. Y dice el 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
el Hijo del Hombre, que está en el cielo, el Hijo de Dios. Dios está en el cielo y el que descendió fue Cristo. Dios hecho carne, hecho hombre, tomó la forma de hombre, siendo semejante a Dios, tomó la forma de hombre y vino a la tierra a cumplir con un propósito que Dios le había dado. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ese también es un simbolismo de Cristo, que te invito a que después lo leas en Números 21:9. Busca Números, que es el cuarto libro de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio, los 5 primeros libros, el cuarto, ahí está, buscar el 21:9 y ahí te habla de eso. Es un simbolismo de Cristo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y también Jesús le estaba hablando de cosas que él sabía, porque él sabía seguramente de eso, de la serpiente en el desierto, que fue clavada en un palo, y que la gente lo miraba y se curaba de lo que pasaba en ese momento. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que acá estamos viendo casi un monólogo de Jesús, dándole a entender lo que Nicodemo creía que sabía y no sabía. Y también él mostrándose y manifestándose ya en el principio de su ministerio, lo que él iba a hacer y lo que iba a sufrir, por amor a vos y por amor a mí. Fíjense lo que dice el versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hijo unigénito, un solo gen, una sola persona. Jesús, Dios se hizo hombre, tomó la forma de hombre, como recién te decía, para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él obedeció a su Padre, a Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, una sola persona en tres. Un misterio que cuando estemos allá Dios nos va a explicar bien, pero acá está diciendo unigénito, un solo gen, una sola persona, uno solo. Pero tomó la forma de hombre para hacerse semejante a nosotros, para él venía a demostrar que él era Dios. Pero acá dice, de tal manera amó Dios al mundo. Imagínate el amor que debe tener Dios para con nosotros, que dio a su Hijo para que venga a morir por amor a nosotros. Yo no sé si vos, yo seguro que no daría a mi hijo a morir por nadie, ni siquiera por mi mejor amigo, aunque lo necesite, no. Moriría yo antes que él. Y dice, para que todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree. Él no dijo todo el mundo, para que todo el mundo crea, ya está. No, él dijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir ese perderse? No te pierdas la vida eterna. La vida eterna en el cielo. Con Dios, en la presencia de Dios. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él no mandó a Dios para condenarnos, a Jesús para condenarnos. Él lo mandó para salvarnos, a todo el mundo. Pero está también la decisión de cada uno, si aceptamos que Él es nuestro Señor o no. Dice el 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, del único Hijo de Dios. Del único Hijo de Dios. Porque no ha creído en el nombre del unigénito. Qué feo debe ser perderse por no creer en el Hijo de Dios. ¿No? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Él es la luz. En el Evangelio de Juan también hay en uno de los, que creo que es en uno de los capítulos, dice, yo soy la luz del mundo.
¿Mm? Él es la luz, Él es el pan de vida, Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es el único, el Hijo de Dios, del único Dios. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, amamos más la oscuridad. Amigo, hermano, amamos más la oscuridad. Muchas veces amamos más hacer lo malo que hacer lo bueno. Hacer lo malo que hacer lo bueno. Muchas veces nos gusta cruzar el semáforo en rojo porque, y bueno, cruzan todos, yo también cruzo. O, no sé, si tenemos que dar un vuelto, en vez de dar 11, damos 10. No tengo un peso, te puedo deber un peso. O en el trabajo, por ahí, llevarnos una herramienta. O en mi caso, bueno, yo trabajo en una textil, llevarme un pedazo de tela, sin pedirlo. ¿Qué va a ser un pedazo de tela? Sí, pero estoy robando. O sea, amamos esas cosas. Amamos hacer lo malo. Amar lo malo tiene la luz porque sus obras eran malas. Y dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea que nosotros no nos queremos confrontar con esa luz, para que no nos digan, no, mira, vos hiciste aquello otro, vos hiciste lo malo, vos hiciste esto, vos robaste 1 metro de tela en la fábrica, vos te llevaste aquella llave de tubo de la fábrica, vos no le diste al almacenero un peso que tenías, pero era para comprarte otra cosa y no le diste por ahí el peso que le debías al almacenero, o muchas cosas que hacemos, por ahí hasta muchas veces creemos que son cosas infantiles o que son cosas que no va a pasar nada, porque por 1 peso el almacenero no se va a morir de hambre. Sí, pero estás robando. O no estás haciendo lo que tenés que hacer como persona, como hijo de Dios. Entonces, esas personas, las que hacían estas cosas malas, no querían ir a la luz, no querían confrontar con la luz. ¿Por qué? Porque la luz le iba a decir, no, vos estás haciendo lo malo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, odia la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en luz. Cuando vos venís a la luz, todo lo que vos haces, esa luz lo refleja. Y refleja lo que estás haciendo. Ya sea lo bueno o sea lo malo, pero él lo está reflejando. Ahora bien, ¿vos en qué lado estás? ¿Estás del lado de la condenación o estás del lado de la luz? Sabés que por más de que vos vayas a la iglesia, que vos cantés, que vos alabés, que vos orés, que vos leas la Biblia, que vos seas una buena persona, no hagas mal, seas un buen padre, una buena madre, un buen hijo, una buena hija, un buen esposo, una buena esposa, seas un buen ciudadano, una buena ciudadana. Si no tenés a Dios, estás pecando. Si no tenés a Dios en tu corazón, estás pecando. Mira, dice en Romanos, capítulo 6, ¿era? A ver, bueno, lo perdí ahora. El capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea que nosotros sí pecamos, tenemos una paga, y es la muerte, la condenación. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el versículo 8 del capítulo 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por vos y Cristo murió por mí. Ahora Él nos está dando 2 oportunidades. O seguirlo a Él o seguir el otro camino. Mira, dice en Apocalipsis, creo que es el capítulo 2 de Apocalipsis, ya te digo bien, para que no digamos cosas que no tienen que ser. Apocalipsis bueno, era en Apocalipsis, ahora no
no recuerdo bien el texto, dice, yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz, abre la puerta, y yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, esa puerta tiene el picaporte del lado de adentro. Esa puerta la puedo abrir yo. Él no la abre. Él es caballero. Él va y golpea la puerta. Él no va a abrir la puerta de golpe. Y Él te está dando la posibilidad de que vos creas en Él. Ahora bien, Él vino al mundo para morir por nosotros. Mira, dice Isaías capítulo 53, versículo 6, dice, todos nosotros, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Estamos hablando del Antiguo Testamento, un libro que fue escrito 750 años aproximadamente antes que nazca Jesús, antes de que venga el Mesías. Vino el profeta, escribió eso. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Yo hago lo que yo quiero. Pero Jehová, Dios, cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Él vino al mundo para morir por vos y para morir por mí. Él vino al mundo para tener una vida nueva. Mira, sí, acá me pasa, mi asistente me pasa Apocalipsis 3:20, ese que te dije yo, que era, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Buscar en Apocalipsis capítulo 3, versículos 20. Pero yo a lo que voy es a lo siguiente, el Señor murió por vos, Jesús murió por vos y murió por mí. Él sufrió la condenación, que no merecía. Él fue sin pecado. En ningún momento pecó. En ningún momento pecó. Y ni siquiera estando en la cruz fue capaz de proferir ninguna maldición para con nadie. Sin embargo, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese mismo Jesús que murió en esa cruz, que derramó su sangre por vos, derramó su sangre por mí, hoy está a la puerta, golpeándote y llamando a tu corazón, golpeando tu corazón y diciéndote, quiero entrar a tu corazón. Quiero entrar a tu corazón. Walter, quiero entrar en tu corazón. Quiero morar con vos. Quiero vivir en tu corazón. Ahora, si vos estás en este momento en una duda, pensando, yo te aconsejo que elijas ese camino. Mira, el otro camino, podés seguirlo. Está en tu decisión, pero te vas al infierno. Dice también la palabra de Dios que allí es el lugar del llanto y de crujir de dientes. Eterno, por la eternidad. Por la eternidad. Así como los que seguimos a Dios, los que creímos en Cristo como Salvador personal y aceptamos que Él murió por nosotros y nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, así también está, y vamos al cielo y vamos a morar con Él por la eternidad, así también están las personas que no han creído en Él. Y hoy nos gustaría, al menos yo hablo también en nombre de la Iglesia, que aceptes a Cristo en tu corazón. Que le digas, Señor, perdóname por haber pecado. Perdóname por no haber creído en vos. Perdóname por no haber tenido esa preciosa sangre en estima, derramada por mí en estima. Perdóname porque no te seguí. Perdóname porque con mis hechos te negué, con mis actos te negué. Perdóname porque a pesar de leer la Biblia, a pesar de ir a la iglesia, a pesar de cantar, a pesar de tener comunión con los hermanos, nunca creí en vos. Perdóname. Perdóname, Señor, porque pisoteé tu sangre con mis actos. Perdóname. Y ¿sabes qué dice también la palabra? Que cuando una persona se arrepiente y acepta a Cristo en el corazón, hay fiesta en el cielo. Así que en este momento, si vos estás aceptando a Cristo en el corazón, arriba hay fiesta. Están celebrando de que una persona más fue arrebatada del infierno y que se va a ir al cielo. Yo no sé qué puede pasar ahora, capaz ahora en los últimos minutos. Capaz yo ahora tengo que ir abajo a comer y me puedo caer de escalera y morirme.
pero yo sé que me voy al cielo. Ahora, ¿vos dónde vas? ¿Vos tenés la seguridad de que vas al cielo? ¿Vos tenés la seguridad de que si te morís vas a la presencia del Señor? Te puedo seguir hablando un montón de cosas más, pero el Señor cambió la vida de todos nosotros. El Señor cambió mi vida. Yo nací en un hogar cristiano. Mis padres nacieron en un hogar cristiano, vengo de muchas generaciones cristianas. Pero no por eso yo tenía digamos, heredada la salvación, sino que yo también tuve que aceptar a Cristo en mi corazón. Quizás yo nunca hice ningún mal. El único mal que no hice fue no obedecer a Dios. Yo me convertí a los 10 años en la escuela bíblica. Pero mi vida no fue lo que tenía que haber sido. Yo iba a la cancha todos los domingos y después me iba a la iglesia. Y mi vida era cero espiritual. Hasta que comprendí que Cristo realmente, que yo estaba pisoteando la sangre de Cristo. Y que Cristo realmente vino a morir por mí en la cruz de Calvario. Y ahí me convertí y ahí me convencí de que Cristo es mi Salvador y es mi Señor por la eternidad y para la eternidad. Que el Señor te bendiga, que el Señor en este momento pueda estar tocando tu corazón y el Señor pueda estar diciéndote, quiero entrar, golpeando tu corazón. Acordate que vos solo tenés el picaporte del lado de adentro y vos podés abrir. Que el Señor te bendiga. Te mando un abrazo grande, virtual, por este medio, y también agradecerle a la iglesia de Calle 23 por darme esta bendición de poder predicar el Evangelio. Vamos a orar y terminamos con eso. Padre amado, bendito Dios, Señor, te queremos agradecer, Padre, por este día que nos has dado y que nos has permitido, Señor, dar la palabra. Te pido, Señor, ahora que toques el corazón de las personas que están viendo este video, Señor, y si es tu voluntad, que alguna persona pase de muerte a vida, Señor, que así sea. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bendiciones, Dios los bendiga.